título de la prédica para el día de hoy, hay una gran diferencia, una que está en una persona, se llama Jesucristo, y hay una gran diferencia. Y estamos allí en Romanos 5. Y Romanos 5 es impresionante porque introduce y fundamenta la esencia del Nuevo Testamento cuando nos mira por dentro. Los evangelios en el Nuevo Testamento me permiten vernos por fuera, en mi exterior, pero las cartas, todas las cartas, las Paulinas, las de Pedro, las de Juan, las de Judas, nos permiten vernos por dentro y entender esto. Hay una gran diferencia. Jesucristo estuvo aquí en la tierra como humano, igual que Adán. Adán fue el primero ser humano y Jesús fue el postrer Adán. O sea, así como un Adán pecó, debe haber un hombre en Jesucristo que nos salvara. ¿De qué? Pues del pecado, de esa esclavitud y nos diera vida eterna. ¿Qué dio Adán? Condenación, muerte, pecado. ¿Qué dio Jesús? Vida, justificación, salvación, redención. Y eso, esa es la gran diferencia. ¿En qué se parecen los dos? En que los dos fueron hombres, seres humanos, pero hay una gran diferencia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y así empieza. Romanos 5, capítulo 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Ese regalo del favor inmerecido de Dios se le llama gracia. ¿Qué es la gracia, pastor? Ahí lo dice en la Biblia. Es el regalo del favor inmerecido de Dios. Él nos dio un regalo, nos hizo un favor que no merecíamos la humanidad. Y aquí va a explicar eso. Este texto que vamos a ver hasta el versículo 21 habla de las tres cosas, de la justificación, de la santificación y de la salvación. Por eso es la esencia. Y mire, vamos a hablar, regalo del favor inmerecido de Dios, la gracia. Y empieza la explicación. Hablando de los dos como hombre, ¿no? Ponga la atención. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, ¿qué trajo como consecuencia? Dice, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Entonces, un hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Otro hombre, Jesucristo, nos dio el regalo del perdón de Dios. ¿Cierto? Muy bien. 16. Y el resultado, vean cómo habla de la gracia, es impresionante. A veces, ¿cuántas veces uno no leyó Romanos? Mire, pastor, ¿qué es la gracia? Pues ahí explica. Verso 16. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios, ¿cómo se llama? La gracia. Es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre que fue Adán. La consecuencia de la gracia es la vida eterna. La consecuencia del pecado de Adán es la condenación eterna. No es lo mismo que ser condenado en el infierno eternamente. ¿A qué? A la gracia de Dios, que es la vida eterna. Y esa vida eterna empieza aquí, no cuando me muere y esperando ir al cielo. No, empieza acá. Mire, y explica, mire esta explicación. Cuando le digan a usted, pero a ver, Jesucristo, es que Él es Dios y pues claro, como era Dios le quedaba fácil. No, todo lo que está hablando aquí es de Jesucristo como hombre, no como Dios.
pero hay una gran diferencia de otro hombre como Adán. Y hace esa paralelismo, esa comparación que a Pablo le gusta mucho. Pablo le gustaba siempre hacer paralelos y eso lo aprendió de Jesús. Jesús usaba las parábolas para hacer paralelismo, comparar hechos de la vida humana con cosas de la naturaleza. Aquí él llega y coge al hombre y está Pablo explicando. Pues el pecado de un hombre, llamado ¿quién? Adán. ¿Cuál fue la consecuencia? Lleva a la condenación. Pero el regalo de Dios, a través de su Hijo Jesús, otro hombre, nos lleva a ser justos a los ojos de Dios. ¿Nos hace qué? Justo, nos justificó. Justificar a alguien es que, ya lo dijimos, es abogar por esa persona, es defenderla para justificarla ante otro de mayor poder. Eso hizo Jesús. Te justificó a ti y a mí. Y dijo, mira, no lo mires a él, mírame a mí. Sí cometió pecado esa persona, pero yo llevo las consecuencias. La paga del pecado es muerte. Yo llevo esa muerte. La voy a llevar en mi cuerpo. No lo castigues a él, Padre. No les mires sus pecados, mírame a mí. Yo estoy asumiendo esa deuda que tiene la humanidad contigo. Y él dijo, listo, la acepto, dijo el Padre. Entonces nos lleva a ser ¿qué? Justos. Nos justificó Jesús delante de Papito Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados. Y ahora ya queda clarito. Claro que había muchos, pero él llevó eso y lo pagó y paga de muerte y muerte en la cruz. Y entonces Dios nos dice aquí, para que dejemos ya de darnos tanto palo, porque ya Jesús pagó el precio. Verso 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte, la paga del pecado es muerte, ¿no? Hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande que eso que del pecado de Adán, aún más grande es la gracia maravillosa de Dios, ese regalo, ese favor inmerecido. Y ese regalo de, ¿cómo se llama? De su justicia. Papito Dios hizo justicia. La paga del pecado es la muerte. Hizo esa justicia como buen juez en la persona de Jesús. Él pagó el precio. Y aquí ahora usted entiende, porque todos los que lo reciben, ¿a quién? A Jesús, que fue el que pagó el precio de mis errores y de mis pecados. Todos los que lo reciben a Jesús aceptan eso, que Él haya tomado mi lugar. Viviremos, ahí dice, en victoria sobre el pecado. Por eso usted ya no vuelve a pecar. Por eso es que el que dice ser cristiano y sabe que está pecando y ha visto esto que estoy diciendo y lo sigue haciendo, no es un hijo de Dios, no ha sido justificado, no es justo, no es santo. Porque ahí dice, todos los que lo reciben viven en victoria sobre el pecado. Uno ya triunfó sobre el pecado, cometerá otros, pero el mismo no. Y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Hay victoria sobre el pecado y hay victoria sobre la muerte. Nosotros no morimos, viviremos eternamente. Por eso el cristiano nace dos veces y muere una, muere el cuerpo una vez, mientras que el que no es cristiano nace una vez y muere dos. ¿Cómo, pastor? El no creyente nace una vez y muere dos veces. La muerte física y la muerte eterna, condenado en el infierno. El que es cristiano nace dos veces. Primero, del vientre de su madre. Y segundo, cuando nace en el Espíritu a través de Jesucristo y tiene vida eterna. Nace dos veces y muere uno, cuando se le muere el cuerpo. Este cuerpecito, esta carne nada más. Muy distinto. Y entonces él sigue explicando. Dios.
Verso 18. Mire, mire la conclusión. Verso, así es, en conclusión, por lo tanto, en consecuencia, hacemos la siguiente claridad, dice Dios. Verso 18. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Un solo pecado, desobedecer. Mire, un solo pecado de Adán trae condenación para toda la humanidad. Con eso nace toda la humanidad. Eso es genético desde Adán. Todos venimos desde Adán, toda la humanidad. Y trae ese pecado por naturaleza. Traía condenación para todos. Pero un solo acto de justicia. ¿De qué? De justificación. Nos justificó de Cristo ante el Padre, ante Dios. Mire, un solo acto de justicia de Cristo allá en la cruz. Trae una relación correcta con Dios. Y vida nueva. Se nace dos veces. Una vida nueva, una vida eterna. Para todos los que aceptan ese acto de justicia de Cristo. Eso es solo para los que lo creemos y lo recibimos. Verso 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, uno que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, Jesucristo, muchos seremos declarados justos. Y aquí queda claro quiénes son los justos y quiénes son los pecadores. Y aquí hace una aclaración, verso 20. Pastor, entonces la ley que le entregó Dios a Moisés, ¿para qué sirvió? Ahí dice. La ley de Dios fue entregada ¿a quién? A Moisés, ¿cierto? Para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Porque es que dicen, ay, no, eso no es pecado. Una mentirita no es pecado. Pues la ley de Dios dice, no mentirás. Hay un arrocito en bajo, tener ahí por ahí su viejita, su guardado, y eso es muy rico. Mire, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Para que la gente se dé cuenta de la magnitud del pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entre más peca la gente, más en ti abunda la gracia de Dios, más te apartas del pecado. Y aquí está hablando de la santificación. Vimos justificación, ahora vemos santificación. Abunda la gracia maravillosa de Dios. Yo sé que cuando es pecado me aparto del pecado, me separo, me pego más de Dios. Verso 21, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ¿cierto? Sobre toda la humanidad. Ahora, porque eso era en pasado, ¿cierto? Bueno, hay gente que le gusta vivir todavía en el pasado. La mayoría de la humanidad vive en eso. No reconoce a Cristo, mire, no reconoce a lo que dice ahí en rojo, al que ahora reina. En cambio, la gracia maravillosa de Dios. ¿Cuál es la gracia maravillosa de Dios? La obra redentora de Jesucristo en la cruz, lo que él hizo por la humanidad, la cual nos pone en una relación correcta de padre a hijo con él, con Papito Dios, y nos da como resultado, y aquí queda la conclusión perfecta, la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es la única forma de tener esa vida eterna y de vivirla ahorita y de separarnos del pecado. Tres cosas aquí: justificación, santificación y salvación. Y después él va a entrar a hablar de eso de no separarnos del pecado, de eso que hizo Adán, de no ser obedientes. Y es el capítulo 6 y 7. Entonces Pablo en los próximos capítulos que vamos a ver se arraiga y dice, ojo con el pecado, porque mucha gente dice, ay, ya recibí a Cristo, entonces puede pecar. Y él llega y dice, no, señor, ¿quién dijo eso? Y empieza la próxima semana, capítulo 6. No te lo pierdas. Señor, te damos gracias por esta explicación tan maravillosa. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gloria y honra para ti, al único, Amén. al eterno. Amén, mi Rey.